El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. ¿Sabes lo que comprende este trastorno y sus manifestaciones? ¿Quién debe de hacer el diagnóstico y hasta dónde se puede lograr la integración de un niño con autismo? Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos los desafíos que padres y madres con hijos autistas viven en el día a día, ya que su cuidado y atención puede ser exhaustivo y frustrante. Los expertos nos dirán de qué forma los apoyos terapéuticos son fundamentales para que tengan una vida con calidad. Lo que hay que saber sobre el autismo es nuestro tema. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste el día de hoy vamos a hablar sobre el autismo. Ya escuchaste también en el teaser que el 2 de abril es el Día Mundial del Autismo y bueno, justamente por eso nosotros estamos haciendo este programa y sobre todo porque siempre que hacemos un programa con este tema hay muchas dudas que se quedan ahí por ahí en el tintero, así es que las retomamos todas para podértelas responder. Tenemos a muchas personas aquí en el foro que también nos van a contar sus historias y van a plantear sus dudas sobre este tema, así es que recuerda que estamos en vivo ya esta semana y bueno, pues llámanos para platicar con nosotros, para saber tu historia, para conocerla, pero sobre todo aprovecha este espacio pues para que podamos responder de todas las dudas que tengas. Sandy ya está en las redes sociales, ya está listísima también para responder, así es que por favor quédate con nosotros para platicar sobre este tema. Y bueno, pues para empezar a hablar de este tema te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Es una mamá que nos va a platicar cómo es que ella ha vivido esta historia de su hijo que tiene autismo. Acompáñame. Yo me llamo Angélica Guadarrama Moreno, tengo 46 años, tengo 2 hijos. Carlos tiene autismo, se lo detectaron a partir de los 3 años, diagnosticado en el Fray Bernardino como autismo F8, retraso mental leve. Me corre un frío tremendo en el cuerpo, intenso, pero más que a mí saber qué es lo que va a esperar mi hijo. Eso es lo que me angustia, porque él es el que está viviendo el momento y el que va a vivir. Y al momento de pensar todo eso, me suele la urgencia de hacerle todos los exámenes habidos y por haber. De esto estamos hablando hace 15 años que pasaron. Es difícil tener un hijo con autismo porque requiere muchos cuidados de medicamentos, requiere muchos cuidados de su comida, de alimentación. Socialmente tenemos que llevarlos dependiendo si es agresivo o no, a veces en taxi en particular porque no sabemos si se ponga agresivo con la gente. Es muy difícil, muy pesado, pero sobre todo porque él hay momentos en los que se pone a llorar. No sabe qué hacer, no sabe qué es lo que le está pasando y es lo más difícil, lo más pesado. Hay muchas mamás que están sufriendo acerca de ello porque no saben dónde llevarlos a la escuela, dónde los pueden llevar a terapia, las instituciones de salubridad. Yo les pediría, les rogaría que nos ayuden porque es muy triste. Yo para mi hijo lo que quiero es felicidad. Un muchacho con felicidad es contento corriendo, riéndose, sin que la gente se burle de ellos, que la gente los acepte. Es difícil, pero nadie está expuesto a no tener un problema mental, un trastorno mental. Todos estamos expuestos. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a esta mamá que nos da su testimonio, a su hijo también. Y bueno, justamente de esto queremos platicar el día de hoy, de esta situación tan difícil que de repente se vive y que poco la conocemos y que aparte poco la entendemos. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Ahorita retomaremos con muchísimo gusto esta cápsula, pero antes les voy a presentar que tenemos con nosotros el día de hoy, esta mañana, a Matilde Ruiz García. Ella es neuróloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Matilde, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenida. Por la invitación.
También está con nosotros Jorge Escoto. Él es médico, paidopsiquiatra y presidente de Autismex IAP. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte otra vez aquí de vuelta. Bienvenido. También está con nosotros Laura García Chacón. Ella es paidopsiquiatra y médico psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental, CISAME. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy Bienvenida, bien, gracias. Laura, mucho gusto igualmente. Y está con nosotros también Eduardo Díaz Tenopala, Sí, perfecto. psicólogo y presidente del Consejo Directivo de Enlace Autismo ACE. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Y bueno, por supuesto también está con nosotros Sandra González Rull. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Buenos muy días. bien, Cris. Muy buenos días a todos. Gracias a toda la gente que está aquí con nosotros en el foro. Y precisamente, Cris, de lo que mencionabas de que íbamos a retomar la cápsula y el testimonio, a mí me gustaría retomarla también junto con los comentarios y dudas que nos llegan del público, porque se habla de un espectro autista y se habla de que el autismo pues abarca muchas características distintas en cada paciente. El caso específico que vimos ahorita, pues probablemente no es el de otros que vamos a presentar ni de los que nos acompañan. Entonces, a ver si aquí los médicos, doctores, si nos ayudan a aclarar un poquito por qué se menciona o se habla de un espectro autista y porque en el caso particular que vimos, habla la mamá de diferentes discapacidades o problemática, incluso habla de medicamentos. Sabemos que no todos los chicos tal vez los van a tomar. Entonces es muy variado, ¿no? Claro. Es lo que nos están diciendo, porque escuchamos los testimonios y los vemos y son unos que sí van a la escuela, otros que no pueden. La alimentación es súper, súper difícil y variado. Y variado, ¿no? O sea, va de hecho lo vamos a ver, quédense con nosotros porque así como acabamos de ver este testimonio, vamos a ver otros testimonios donde nos presentan otras características. Entonces sí es cierto eso que dice Sandy, suele ser como la duda, ¿Qué ¿no? tienen en común? Que y tienen qué en no? común de, bueno, si quieren comenzar diciéndonos, bueno, ¿qué es el autismo? Y por qué de repente encontramos como estas variaciones tan amplias y si después podemos retomar, por favor, la cápsula que acabamos de ver. Adelante. Bueno, es importante primero comenzar diciendo que el trastorno autista, el autismo, es un trastorno del desarrollo infantil y que, bueno, va a tener características importantes. Las tres más importantes son alteraciones en la comunicación, es decir, el niño va a tener problemas para comunicarse, no solo usando el lenguaje verbal, la comunicación en toda la extensión de la palabra, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal también se va a ver afectado. Puede ser que no lo utilice y que no lo comprenda. Entonces, al hablar de comunicación es englobar una serie de elementos. La segunda característica importante son las alteraciones en la socialización. Es decir, van a ser niños en donde la relación con el ambiente y la relación con los demás va a estar deteriorado. Puede ser que el interés en el ambiente sea escaso, que el niño sea muy indiferente, puede ser que incluso el contacto con los familiares pues sea también limitado. Y aquí va a variar dependiendo de la intensidad de los síntomas. Esto creo que es algo importante. La tercera característica es que son niños que van a ser rígidos, que van a tener intereses muy limitados, intereses que van a ser repetitivos en sus juegos, en sus acciones, ¿no? Eso los hace rígidos e inflexibles. Ahora, ¿por qué se habla de un espectro? Porque, vuelvo a comentarlo, es muy importante la intensidad de los síntomas. Entonces, puede ser que estemos hablando de un autismo, por ejemplo, severo, ¿no? Con síntomas severos, o un autismo ya de un más alto funcionamiento, en donde se van a compartir estas características, pero lo más importante es que las intensidades varían. Y al haber una variación en la intensidad del síntoma, la funcionalidad también va a ser diferente. Claro. Entonces, por eso en ocasiones hay confusión, porque a lo mejor escuchamos autismo y pensamos en el autismo típico, clásico, en donde el niño no tiene lenguaje, en donde el niño va a estar en un rincón con mucho balanceo, alguna estereotipia que también acompaña a los niños con autismo. Y entonces cuando vemos un niño que sí tiene lenguaje, decimos, no se trata de un niño con autismo. Entonces yo creo que la situación es ese espectro que nos dan las intensidades, ¿no? Claro. Por eso hablan ustedes de un amplio espectro, o sea, hay muchas versiones, sí, porque versiones. Cuando se hablaba de esto, por ejemplo, en el 1980, teníamos el principio del tratamiento ahí en el Juan N. Navarro, se hablaba de que era el autismo de Kanner y el autismo atípico, y se acabó.
Y avanzando con el tiempo empezamos a ver que había como autismos, que les llamamos semiautismos ahora, o pseudoautismos, que son trastornos del desarrollo de otra índole, y luego una serie de autismos que van a predominar con la va a predominar la funcionalidad y otros la disfuncionalidad. Y luego viene un grupo muy curioso que sería el Kanner-Asperger, que ese es el que se ha tomado como modelo típico, que tiene dos formas de presentación, que es el síndrome fijo y el síndrome en progreso. Esto se ve solamente a lo largo de muchos años. El síndrome fijo quiere decir que ese autismo permanece de una manera más o menos inmóvil, en el que el tratamiento se tiene que dar aprovechando las áreas que no están explotadas totalmente. Pero el síndrome el móvil, el que progresa, es un síndrome de Kanner que por alguna razón, y les voy a decir la decepción que yo tuve, con o sin tratamiento progresa. Al principio uno se queda pensando que es el tratamiento, pero a veces hay ciertos niños con autismo de tipo Kanner que dejaron de ir al hospital y luego tiempo después, 4, 5, 6 años, evolucionaron progresivamente. Eso se llama el síndrome en transición. Entonces hay un síndrome fijo, hay un síndrome en transición, y entonces hablaríamos de que el espectro va desde los autismos severos hasta lo que se conoce como el síndrome invisible en el síndrome de Kanner, que es otro espectro. O sea, el Asperger tiene otra serie de características que no se puede hablar de un solo síndrome de Asperger, porque tiene también muchos modelos, el declamador, el tipo psicótico, el invisible. O sea, esto va a variar porque tendría que ver con el concepto que se tiene de curación. La gente se complica mucho al decir, no se cura. Bueno, lo primero es que habría que pensar qué es lo que se espera como una curación en psiquiatría. Si hubiera una curación en psiquiatría, yo me la tomo. O sea, ¿cuál es el modelo prístino que se va a tomar como personalidad perfecta, muy empático, muy cariñoso, muy bueno, muy socializador y muy inteligente y que hable 9 idiomas? ¿Quién tiene eso? Entonces a lo que aspiramos es a llegar a un modelo de funcionalidad adaptada que sea capaz de confrontar los compromisos que tiene en su entorno. Y estos son con 5 áreas que después hablaríamos de ellas, Claro, ¿no? La que normalización. Yo quiero retomar claro que sí, por esta favor. parte que comentó la doctora, es un trastorno del desarrollo. Eso implica que desde etapas muy tempranas el chico o la chica tienen una alteración en su calidad de comunicación y de socialización. Y que durante toda la etapa del desarrollo, y el desarrollo no termina hasta pasados los 18 o 20 años, va a haber una modificación en lo que nosotros conocemos como conductas normales o habituales, y en las cuales los procesos de desarrollo no se dan de manera eficiente. Por lo tanto, el chico no se comunica y puede no comunicarse desde no hablar y no entender hasta comunicarse de una manera inapropiada o inadecuada a través de gestos o de un lenguaje que puede ser poco habitual para su edad. No socializa de manera eficiente con fines como el ser humano se socializa, es un ser social que mantiene una comunicación para mantener una relación de grupo. Estos jovencitos o jovencitas no socializan de manera eficiente, tienen conductas rígidas, movimientos estereotipados, repetidos, a veces uno no entiende, se fijan y ponen toda su atención en un detalle específico que los demás no vemos o no le damos importancia. Todo eso hace que su comportamiento y su calidad de neurodesarrollo sea diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en el resto de la población. Okay. Hoy ya sabemos que hay muchos genes que regulan los procesos de desarrollo genéticamente determinados que no se dan en estos chicos y que de alguna manera están siendo estudiados para poder entender el por qué la comunicación de las neuronas no es tan eficiente en este grupo en particular. Y bueno, retomando la cápsula que vimos, entonces en este caso en particular, ya en la cápsula que nos sirve como ejemplo a todos los demás, ¿qué es lo que estamos viendo en esta cápsula? Mira, lo que pasa es que aquí hay como, y cambiar un poco la visión. Yo tengo una visión un tanto cuanto diferente en este sentido. Yo hablo de las condiciones del espectro autista, yo no hablo del trastorno del espectro autista. Porque para mí la condición se refiere a que son personas que así viven, así nacen y así vivirán todo por el tiempo. supuesto. ¿Sí? Sí. Entonces, a lo largo del tiempo tenemos que entender de alguna manera que la forma en la que ellos actúan y que ellos viven es así y no puede ser de otra manera. ¿Sí? Sí, a lo largo del tratamiento, a lo largo de las posibilidades que podamos encontrar en términos de la intervención que hagamos con las personas con autismo,
vamos a encontrar diferentes cambios en sus habilidades y en sus retos. Cuando hablamos del espectro, ¿sí? Hablamos de un grupo de conductas, ¿sí? Que se pueden presentar en grado, ¿sí? O mucho en términos de habilidades. ¿Qué tantas habilidades tiene una persona y cuántos retos tiene una persona? A lo mejor este chico que acabamos de ver tiene grandes retos a nivel intelectual o grandes retos a nivel social. Y tiene otro tipo de habilidades que habría que conocer cuáles son esas habilidades. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con esta parte como difícil en el sentido de la historia que estamos viendo, pero no conocemos la historia clara. ¿Sí? Okay. O sea, la persona con autismo debe tener muchas más habilidades que tenemos que desarrollar para disminuir sus retos. ¿Sí? Hay un dicho que dice, cada vez que tú conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo. Sí, porque ninguna es igual a otra. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, este es un punto muy importante, porque comparten una serie de características, cada persona es diferente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que cambiar un poco la visión, porque tampoco podemos tener esta idea del nivel de autismo. ¿Sí? No porque no hables quiere decir que tengas un autismo severo en comparación de aquel que lo hable, porque tienes que evaluar todas las áreas. O sea, una persona que no habla puede tener grandes habilidades intelectuales, incluso sin tener lenguaje. Y una persona que habla a lo mejor no tiene esas habilidades intelectuales. Y eso hace un cambio en el proceso de funcionamiento. Entonces, ya no hablamos, al menos nosotros no hablamos de niveles, nosotros hablamos de personas. Cada persona tiene habilidades diferentes y tiene retos diferentes, ¿no? Con esto nos vamos a quedar, vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos hablando del autismo. Mi familia está conformada por mi esposo, mi hijo mayor de 6 años, que es el que tiene autismo, y mi hijo menor de 3 años. Nosotros, como ya habíamos notado ciertos rasgos del autismo y habíamos investigado algunas cosas, no fue tan duro el golpe. Sí hubo lágrimas, pero en parte también hubo un descanso de saber qué tiene, porque la incertidumbre era la que nos tenía más agobiados, de no saber cómo comunicarnos. La educación también nos preocupaba, porque no sabíamos si tenía que estar en una escuela especial o si tenía que estar en una escuela normal. Nos llegaba información de todo tipo, a gente que nos decía, tienen que meterlo a un hospital, algunas terapias eran impagables, algunas escuelas también eran casi lo mismo que una renta, entonces teníamos que estar de acuerdo mi esposo y yo en qué decisiones tomar. Y obviamente la gente ve a Isaac y lo ve como un niño normal, porque no tiene rasgos que tú puedas inmediatamente decir, ese niño es autista. Entonces la gente inmediatamente es, ¡ay, ya denle unas nalgadas! O ¡ay, qué niño tan malcriado! Nos han sacado del cine, inclusive porque pues, hace ruidos, hace sonidos agudos o grita. Entonces la gente luego puede ser muy cruel con este tipo de niños o luego levantan juicio, ¿no? Esos papás no saben criar a sus hijos o qué niño tan consentido. La gente que estableció las reglas sociales no eran autistas, entonces no están pensando en los autistas para nada. Entonces uno tiene que empujarlos a los niños con autismo a que traten de ser normales, pero ¿quién es normal, no? Isaac nos ha hecho más fuertes, ha hecho que salgan capacidades que no creíamos que ahí estaban, fuerza que creíamos que no teníamos, valentía que creíamos que no había. Y todo esto lo hacemos porque lo amamos y tiene que ser fuerte también él, valiente, porque pues no todos lo van a amar como nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias también a esta familia que nos hizo el favor de abrirnos su casa y platicarnos su historia. Están aquí, muchísimas gracias. Y bueno, pues las dudas que tenemos, que están llegando muchísimas, es, bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Quién lo diagnostica? Sandy, por favor, Sí. La pregunta que te hicieron. Aquí nos lénolas. pregunta una persona, dice, yo tengo una escuela preescolar y como maestro trabajo con un niño de 2 años con características de autismo. Como carecemos de capacitación, lo canalizamos al pediatra, pero él desechó el diagnóstico. ¿Cómo decirle a los papás que el niño puede tener autismo? Los maestros y en las etapas en preescolar son importantísimos para los padres para entender esto. ¿Cómo pueden decirle a los padres que algo están observando? Hay varios niveles. Uno de lo que mencionaba yo hace rato, claro, lo idóneo es que sea el neurólogo, el neuropediatra, el paidopsiquiatra, el psicólogo, o sea, esos son los especialistas.
Pero hay un diagnóstico que se hace, que yo le llamo el salón de belleza, ¿no? Que es cuando alguien dice, ay, este niño tiene algo raro, ¿no? Se habla ahora actualmente, la propuesta es que se debería hacer a los 8 meses de edad, entre 6 y 8 meses de edad, si se sospecha que el niño parece como si fuera ciego, o como si fuera sordo, o si se queda viendo la televisión aunque la televisión esté apagada. O sea, con conductas un poco extrañas. Esto, sí hay técnicas para evaluarlo, que sería el examen mental. O sea, un paidopsiquiatra sí está capacitado, pero claro, ¿quién va a ser, quién lo va a llevar? O un psicólogo, o un neuropediatra. Sí están capacitados para hacer un examen mental. El examen mental es verificar creencias. Y las creencias empiezan a aparecer muy tempranamente, entonces desde los 6 meses, entre los 6 y los 8, ya es un momento para verificar, primero si hay presencia de creencias, y segundo verificar si las creencias son verdaderas o falsas. Nosotros trabajamos con una guía que es para aplicarse en bebé y en etapa preverbal, y en cualquier persona que no habla de los 0 a los 5 años, donde se puede verificar qué creen, y si lo que creen es verdadero o es falso, y eso tiene que ver con una serie de actitudes contextuales, o sea, comportamiento contextual. Sí hay estamos hablando ya de un nivel que no es en cualquier parte, o sea, en un salón de belleza no tendrían eso, sino esto ya sería del especialista o el súper especialista. Pero, como han dicho, o sea, hay muchos niveles, entonces sí hablaríamos de diversos tipos de presentación del autismo, y ante la sospecha no hay que sospechar, habría que darle un tratamiento que, como decía Matilde, o sea, es un poco de estimulación, pero también implicaría tratarlo como si fuera autista. Total, si no es autista no perdemos nada, porque no le vamos a hacer nada grave. Pero el acercamiento de los profesores hacia los padres, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque bueno, una de las cosas fundamentales es que el profesionista que trabaja con niños, el profesor, obviamente el pediatra, el médico familiar, debe conocer el desarrollo normal. Debe conocer cuáles son los hitos del desarrollo que un niño debe hacer en los momentos críticos del desarrollo. Uno de esos es el lenguaje y la comunicación. Si hay un chico que está teniendo dificultades en su lenguaje o en su comunicación, tiene que ser evaluado, porque puede ser autista, pero puede tener muchos otros problemas. Puede ser que no oiga, o puede ser que tenga un problema de audición, puede ser que tenga muchos otros problemas del desarrollo. Entonces, tiene que ser evaluado ¿por quién? ¿A quién sería la primera persona que recomendarías acudir? Si un profesor identifica una conducta poco habitual en ese bebé o en ese niño pequeño de 2 años que lo diferencia del resto, yo creo que el profesor tiene toda la obligación, no de hacer un diagnóstico, pero sí decirle al papá, me preocupa la conducta de su chico, remítalo, envíelo con su pediatra, con su médico familiar. Y si el médico familiar o el pediatra, que es el primer contacto, no está respondiendo de manera eficiente, que es este caso, bueno, a lo mejor vale la pena que lo lleve con un psicólogo, que haga un perfil de desarrollo, o que lo lleve con un especialista diferente. Ahora, otra de las dudas que nos están preguntando mucho es, bueno, ¿a qué edad? ¿O hay una edad o desde, por ejemplo, este caso nos están diciendo 2 años? Pues esa edad es ideal. O sea, como dice Matilde, hay hitos en el desarrollo que son muy evidentes. Hasta la abuela puede saber, si ya a lo mejor la mamá es primeriza y no sabe, pero si en la familia ya hubo personas que han tenido otros hijos, como puede ser la abuela que tiene otros nietos, a los 2 años sí se pueden ya ver evidencias de falta de comunicación, más que el lenguaje, que sería que el niño no responde, no da los brazos, parece como sordo, como ciego, o que tiene una conducta rara. Si esperamos hasta los 5 años y tiene problemas de lenguaje raros, ya es un trastorno crónico, aguas. Porque ahí ya pasó muchísimo. ¿Querías hacer sí, yo creo que hay una cuestión que es bien importante, que es la parte de la detección. O sea, sí es muy importante la detección. Obviamente, quienes más van a hacer la detección en ciertos momentos son los maestros. ¿Por qué? Porque le llega a la población. Es el primer maestro está muy acostumbrado a saber lo esperado en un niño, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que ver dos aspectos. Uno son los signos de alarma y otro ya sería como el cuadro en general, ¿sí? Signos de alarma pueden ser, hay como una lista, nosotros manejamos 6 signos de alarma de manera como más clara, ¿no? Parece que el niño no escucha, ¿sí? Te toma de la mano y te lleva lo que él quiere, ¿sí? Todas las alteraciones sensoriales, no hay un juego como sí, es decir, no juega con las demás personas como jugaría con otros niños, las dificultades, o sea, que pareciera que no escucha, ¿sí? Y las dificultades de interacción social. Ahora,
Estas son 6 signos de alarma. Ahora, yo, como tratando de hacerlo fácil en este sentido, nosotros tenemos una guía diagnóstica, un filtro, ¿sí? Este filtro lo que hace es esto, es una detección, ¿sí? Entonces, este filtro está abierto para que lo use la gente que lo quiera usar. Lo encuentran en la página de nosotros, que es enlaceautismo.com. Sí, es un filtro que se llama Filtro Mexicano para la Detección del Trastorno Autista. Cualquier persona lo Cualquier puede persona, pero no es un instrumento de diagnóstico. Ah, sí, porque Ojo, eso es una guía. Sí, es una guía, Sí. únicamente es un filtro. O sea, Ok. lo aplicas y si de acuerdo a lo que dice el filtro, sospechas que el niño pueda tener autismo, tienes que canalizar a un especialista. Pero ojo, no es un instrumento de diagnóstico, no está validado, no tiene ninguna validez en ese sentido, más allá de que es una... Eso es bien importante, porque si no, de repente también hay algunos Sí, puede ser profesores un que sesgo. empiezan a gusta usarla. aclararlo, o- no es un instrumento de diagnóstico, es un instrumento de detección, ¿sí? Sí, que se perfecto. pueda canalizar. Ahora, sí creo que aquí tenemos que ser poner las cosas de alguna manera un poco más sencillas para el maestro, para las personas que están en contacto en esta población. Sí, porque de repente queremos que los maestros sean todólogos. Pero caray. además, el día de Aquí- hoy, el trastorno autista es un problema médico. El diagnóstico es un diagnóstico médico Claro. en donde tiene que haber la participación de un gran grupo de especialistas trabajando. El pedagogo, el maestro, el psicólogo, la familia. Pero es un diagnóstico médico, en donde si yo tengo un chico que tiene todas las características que mencionas, por supuesto que tengo que descartar muchas Claro, condiciones claro. médicas. Por supuesto. Primero es que tengo que ver que el niño oiga. Ah, por supuesto, porque si no oye tiene una conducta que podría parecer autismo. Segundo, tengo que asegurarme de que no tiene una lesión estructural en el cerebro. ¿Qué tal que tiene una de estas formas de epilepsia nocturnas en donde el paciente tiene una conducta pseudoautista? ¿Qué tal que el ambiente no es estimulante? ¿Qué tal que el chico está 5 horas en el iPad y está teniendo un problema de está hiperenfocado en un elemento electrónico que no le está permitiendo socializar? ¿Qué tal que está encerradito en su casa y nadie lo estimula? Son circunstancias que pueden parecer y que no son autismo y que hay que hacer un diagnóstico fino. Claro. Algo Oigan, y importante- retomando, sí, por favor. No, algo importante sobre la pregunta de quién debe hacer el diagnóstico, yo diría el experto en desarrollo infantil, Así es. él tiene que hacer el diagnóstico. Ok. ¿no? Ahora, ya se hizo el diagnóstico, ¿no? Ya pasa, ok, ya entendimos que ya se hizo el diagnóstico. Ahora, ¿qué vamos a esperar? O sea, algunas de las dudas son, hay medicamentos, las dudas, aunque ustedes ya lo dijeron ahorita, es, ¿se va a mejorar, se va a curar, cura. se le va a quitar? O sea, todas esas dudas, ¿nos las pueden aclarar? Ya está el diagnóstico y ¿qué tengo que esperar yo como papá, como mamá de una persona con autismo? Aquí lo importante, bueno, como ya mencionaban, es el diagnóstico oportuno. Obviamente, mientras más tempranamente se haga el diagnóstico, el pronóstico del chico va a mejorar. Entonces, el trastorno autista es un trastorno crónico. Sin embargo, lo que sí se ha detectado es que si el chico es tratado por un equipo multidisciplinario, como comentaba la doctora, siempre va a haber avances, siempre se va a ir a la mejoría. Es decir, no va a degenerar, ¿no? Hay muchas dudas sobre la parte del tratamiento con medicamentos, hay muchas dudas al respecto. Entonces, lo que les comentamos, el tratamiento con medicamentos para el autismo es un tratamiento sintomático. Es decir, no existe un medicamento que yo diga, le voy a dar este medicamento al niño y va a socializar. Le voy a dar este medicamento al niño y va a empezar a interesarse en el ambiente. No lo existe. O sea, el medicamento, ¿para qué se aplica o por qué se aplica? El chico con autismo, como cualquier otro chico, puede presentar síntomas de ansiedad, de depresión, insomnio, comorbilidades, por ejemplo, epilepsia es muy frecuente. Puede haber, hay un síntoma también que está presente que son alteraciones sensoriales. Entonces, son chicos que pueden percibir sonidos molestos. Para cualquiera de nosotros puede ser un sonido inocuo, pero para el chico es molesto. Pueden evitar tocar cierto tipo de texturas y eso los puede poner ansiosos o irritables. Entonces, de ahí se puede derivar un grado de agresividad. Es muy frecuente que nos digan, es que el chico, en la escuela sobre todo, la maestra, es que el chico de la nada empezó a pegar. Pero siempre hay que averiguar el contexto en el que se desarrolló ese episodio. En ocasiones es que el sonido de la campana, el timbre de voz de la maestra ha llegado a ocurrir, ¿no? O que por la rigidez en ese momento no le avisaron y le cambiaron de lugar al chico. Hoy no te sientas aquí, hoy te vas a pasar para acá. Entonces el chico se fue en contra del niño que estaba en su lugar.
pero es por la misma rigidez. Entonces, sí se pueden llevar a cabo episodios disruptivos y solamente cuando no son manejables de manera conductual, entran los medicamentos. Entonces, el medicamento tiene un lugar específico para cada síntoma, ¿no? Entonces, lo más importante y el eje del tratamiento es el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, claro, en el CISAME se le da un curso psicoeducativo a los papás como primer paso para el tratamiento, para que ellos se empapen de todo lo que es el autismo, conozcan el trastorno, el pronóstico, los tratamientos que existen, y también se dan cursos para profesores. Se les dan cursos variados a lo largo del año, en donde se les dan estrategias de manejo para el aula. El último que pasó fue de detección temprana, para que conozcan los focos rojos, no para que se conviertan en personas que diagnostiquen, sino para que sepan que a qué edad algo es esperado, o si ellos lo ven peculiar, lo sepan canalizar a la persona indicada. Ahora, ustedes dicen que es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿habrá algunos chicos que sí puedan reincorporarse a la escuela? Mira, este es un punto bien importante, qué bueno que lo retomamos. Desde mi perspectiva, el mejor tratamiento para una persona con autismo es ir a la escuela. Es ir a la escuela. Sea una escuela regular, sea una escuela con apoyo de USAID, sea un CAM, un centro de atención múltiple, sea una escuela específica para personas con autismo. Independientemente de la parte médica de la que hablaba Matilde y de la que concuerdo. Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial muy oportuno y un diagnóstico diferencial que nos permita determinar cuáles son los pasos a seguir. Pero independientemente de este proceso, sí cualquier persona con autismo tiene que acudir a la escuela, además de un tratamiento, a lo mejor de un apoyo terapéutico. La realidad está en que en la medida en la que los accedemos a que ellos puedan estar en un centro escolar, estamos dando grandes pasos. En este país todos los niños tienen derecho a ir a la escuela. Claro. Y una persona con autismo, no por tenerlo, no tiene derecho de ir a una escuela. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser como muy claros y muy sensibles a que esta población requiere atención y requiere una atención educativa de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus habilidades, y sobre todo, esa parte tenemos que ser como muy claros en guiarlos, ¿no? Claro. En abrir ahora, esto que abres, ¿no? Aquí sobre la mesa que dices, bueno, es que es de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus habilidades, justo es ahí donde se encuentran con las trabas, claro, ¿no? Ese es el problema. Se habla de un tratamiento integral. Yo creo que lo más importante es decir, es un tratamiento a largo plazo. Es un tratamiento que involucra el compromiso de los papás durante mucho tiempo, que además siempre está ahí, y el involucro de los profesionistas de la educación y de la salud. Dices por mucho tiempo, ¿es para toda la vida? Es para toda la vida. Claro. Se puede modificar, se puede modular. Hay muchos chicos, tal y como se ha comentado, que en el momento en que se hace un diagnóstico temprano y se establecen las estrategias educativas de poner límites, poner estructura, asegurarnos de que anticiparle al chico las actividades para que tenga muy claro lo que le toca, vamos estableciendo una serie de estrategias educativas. Con eso nos quedamos. Ok. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Mi hija, que tiene autismo, se llama Paulina, tiene 27 años, empezó a presentar síndromes desde los 2 años y no sabíamos lo que era, y empezamos un gran recorrido por muchísimos doctores, psicólogos, terapistas, y fue cuando nos dieron un diagnóstico de autismo. Tocamos todas las puertas, todas. O sea, nuestro dinero de nuestros trabajos se iba en investigar. Fuimos a Estados Unidos, fuimos con sacerdotes, brujos, psicólogos, psiquiatras, amigos, libros, papás, maestros, y a ver qué hacíamos, ¿no? Fuimos a delfinoterapia, musicoterapia, a todo lo que nos decían. O sea, si decían agüita de Querétaro con café, agüita de Querétaro con café. Nos volteamos de cabeza. El momento más difícil para la familia fue cuando estábamos en ese entonces, ya Regina, mi hija mayor, mi esposo y yo, queriendo hacer viajes, paseos, comidas, eventos como las demás familias, y con Paulina no lo podíamos hacer porque no sabíamos cómo iba a reaccionar ella, y a veces pues nos teníamos que regresar de los lugares o no ir. Entonces, que nos empezaban a invitar y no cabíamos con ellos, ni ellos con nosotros, no nos entendían, y nosotros a ellos tampoco. El apoyo de mi esposo en el proceso de Paulina ha sido lo mejor que he tenido. Siempre se lo he dicho a él y a
a mi familia, a mis amigos, que lo mejor que tiene Paulina es su papá. Ella abraza muy poco, abraza padrísimo a su papá. Y yo a veces le quisiera decir que quisiera ver que ya está en un camino a los 26 años que tiene, que su hermana ya ha llevado, ¿no? Nuestro miedo, nuestra tristeza es que nosotros un día ya no vamos a estar para darle el beso en la noche, para cuidarla, ¿no? Que la traten como nosotros, como una princesa. Hoy es un día para ser feliz. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias también a esta familia que también nos abrió las puertas de su casa para platicarnos de su historia, y esto nos hace ver, pues bueno, todas las variantes, ¿no? Desde el primer testimonio que vimos hasta son cosas diferentes, entonces por eso de repente es la duda, ¿no? Matilde, pero bueno, te dejé antes del corte a la mitad. ¿Quieres completar algo, por favor? En realidad, primero puedo decir que no hay un marcador biológico. Un marcador biológico es: te tomo una muestra de sangre y sé si tienes diabetes o no tienes diabetes. En autismo no hay un marcador biológico, aunque hay algunas enfermedades que se demuestra una alteración genética, como esclerosis tuberosa, como fenilcetonuria, que pueden dar autismo. Yo lo que quiero intentar decir es que el tratamiento es integral, es a largo plazo, involucra a muchas gentes, a los educadores, a los profesores, a los que cada vez les debemos dar mejor entrenamiento y que son la base en muchos sentidos de todo este proceso de socialización y de aprendizaje. Obviamente los psicopedagogos, obviamente el médico y los papás y las diferentes terapias. Existen el papel muy puntual del fármaco, de los medicamentos, cuando hay un síntoma que modular o cuando hay una circunstancia muy especial. Estamos llenos de terapias alternativas y yo quiero apuntar que hay algunas de ellas que pueden tener cierto sustento científico, pero la gran mayoría de las terapias alternativas no tienen un papel real en el tratamiento del autismo y desgraciadamente llenan a los papás de tantas ilusiones que no importa lo que cuesten, y descapitalizan a una familia en muchos sentidos que tiene que invertir un gran esfuerzo económico y de tiempo, porque todos estos tratamientos cuestan mucho dinero y mucho esfuerzo. Y claro. Si yo voy a invertirle... ¿Podrías nombrarnos algunos para que nos quede como claro de estas terapias alternativas? Por ejemplo, nos están preguntando en las redes sobre el dióxido de carbono. Sí, están los tratamientos con ozono, que es un gas que se aplica por vía rectal. Y que supuestamente mejora la oxigenación cerebral. La cámara hiperbárica también es otro de ellos, los electromagnetismos, las terapias con iris, las dietas en las que limitan muchos alimentos, el trasplante de células madre, la administración de lo que se llaman factores de crecimiento de borrego, de pato, de conejo. O sea, una serie de tratamientos que además están acompañados de muchos testimonios de gente que a veces es muy poco honesta y hace que las familias realmente inviertan todo lo que tienen por este tipo de tratamientos y no va a haber cambios. No va a haber cambios. Es que hay una cosa interesante en esto que tú mencionas. Yo dije al principio del programa que hay dos versiones, independientemente de todos los autismos que pueda haber, hay dos tipos de presentación, el síndrome fijo y el síndrome de transición. Eso es un poco más complicado hablar de ello. Pero a veces coincide con que lo llevan a una terapia de estas curiosas y es un síndrome de transición. Y no lo hicieron una evaluación de entrada, que sería perfil cognitivo, perfil de desarrollo, cuantificación y caracterización del autismo y además problemas asociados. Eso se tendría que hacer ante cualquier aplicación de tratamiento. Primero hay que tener un perfil, un diagnóstico de desarrollo, ya lo repetí. Y de eso entonces probaríamos la dieta o lo que sea, a ver si funciona y le daríamos un tiempo para probar su eficacia. Es igual que cualquier tratamiento. Un niño que entra en un tratamiento psicopedagógico, pues, ¿qué es lo que le vamos a tratar? O sea, como decían de los medicamentos, ¿cuál es el tratamiento farmacológico del autismo? Pues, ¿qué le duele? ¿No? O sea, claro. ¿qué tiene? ¿Qué necesita? Es cualquier cosa. Entonces, aquí a veces coincide con que le dieron tal dieta, pero era un síndrome en transición. Y los padres se apegan a la dieta o al tratamiento que haya sido porque piensan que eso fue lo que lo mejoró. Pero en mi experiencia, y yo creo que en la experiencia de todos ustedes también lo han visto, hay pacientes que mejoran con o sin tratamiento, que eso es el síndrome en transición. Es que eso nos están preguntando. ¿Qué quiere decir con transición para las Transita a la funcionalidad.
Se dice muy comúnmente que no existe la gente normal, perdón, pero sí existe. Y hay criterios médicos para establecer los criterios psicológicos, etcétera. Son 5 áreas, lo voy a establecer. Lo primero es que debe haber un equilibrio más o menos somero de bienestar físico y emocional, que al cuerpo no le duela nada y que la persona esté en un estado emocional que le permita salir de su casa. Eso es lo primero. Si eso no se da, necesita un médico que le dé una medicina para la infección. Puede tener cardiopatía, diabetes, epilepsia y puede ser normal, sí, si esto se controla médicamente. Segundo, si esto es lo más importante, si esto está controlado en jerarquía, lo segundo debe haber autonomía. Una persona normal tiene cierto nivel de autonomía, puede hacer ciertas cosas por sí misma, vestirse, comer, dependiendo de su edad y de su contexto, pero tiene que haber autonomía. En los autismos severos lo que procuramos es el número 1 y el número 2, que eso es lo que se busca, que haya. Dice la mamá, es que yo me conformaría con que pueda ir a un restaurante y estarse tranquilo, ¿no? 2, pues que pueda vestirse. Que pueda ir al baño. Que pueda ir al ¿no? baño, que pueda sacar las cosas del refrigerador. Alimentarse. Si eso lo tenemos, 3, independencia en intereses. Esto tendría que ver que las personas normales hacen algunas cosas de su propia iniciativa. O sea, les gusta ver la tele, armar rompecabezas, jugar, hacer ciertas cosas. 4, que vaya a la escuela, o que reciba una terapia, o que ejerza una profesión, o que ejerza un negocio. Una persona normal debe de tener uso de sus recursos, porque si no, no hay ni autonomía, ni independencia, ni salud, ni nada, porque son los demás los que se ocupen. Y 5, que es el que menos se logra en el espectro autístico, y hablaríamos ahí hasta la versión del Asperger invisible, que es la socialización. Una persona normal debe de hacer algo con los demás y algo por alguien. Se puede cuidar a un niño, puede asistir a una fiesta. Si esto se cumple y hay manera de medirlo, como decía Matilde, no hay marcadores biológicos, pero sí hay marcadores psicológicos que nos pueden dar una versión más o menos aproximada de qué tan normal es esa persona. Entonces hablaríamos de que el tratamiento se enfocaría en estas 5 áreas. Aquí entraría el pediatra, el neurólogo, el psiquiatra, el internista, quien sea. Aquí, pues la mamá, la autonomía, todo lo que se puede enseñar de la casa. Y la escuela, etcétera. Y entonces esto se mide. Y si hay criterios para saber si un autista es normal. No estoy diciendo sano, aguas. Sanos no todos. Pero si es más o menos normal en lo que esperaríamos de su contexto, el tratamiento está funcionando. Si no, ¿a qué nos dedicaríamos nosotros, no? Si no hubiera normalización y si no pudiéramos hacer nada por el autista, pues nos dedicamos a otra cosa. Y entonces al que te referías, que va como, perdón, el nombre se me acaba de decir, transición, va de un estado moderado, autismo moderado o un poco menos que moderado. Yo he visto, ¿a la mejoría? Muchos, a la funcionalidad. A la funcionalidad, no al revés. Y tiene residuos, tiene residuos, porque esto puede ser una persona que dice, yo fui diagnosticado por usted hace 18 años y yo no hablaba. Y ahora hice una cosa técnica y entonces estoy mejor y trabajo y estoy viviendo en tal parte, ¿no? Entonces yo voy al expediente, lo reviso y digo, sí fue diagnosticado como autismo moderado, no hablaba, empezó a hablar con ecola. O sea, tiene una serie de presentaciones, no se puede ser muy estricto en esto. Y entra la funcionalidad, se vuelve Asperger, en el tipo de Asperger con residuos Scanner, que puede ser un Asperger que de repente está así, ¿no? Pero ya habla, ya va a la escuela, o de repente puede estar así y tiene muchas manías. Es una Asperger que fue Kanner y tiene residuos. Ahí es donde yo quisiera que aclaráramos para todo el público, porque se hablaba de que algunas terapias, se mencionó la palabra alternativas, no necesariamente van a funcionar, van a costar muy caro, etcétera, pero sí hay otro tipo de tratamientos o terapias, si bien no es una pastilla milagrosa, que sí va a ayudar a los chicos en esto que menciona el doctor, que es la transición, y eso es lo que nos están preguntando. ¿De qué manera sí podemos beneficiar a los niños? ¿Con qué tipo de tratamientos y con qué tipo de terapias? Lo que pasa es que aquí yo sí quisiera como retomar un poquito la parte de las terapias alternativas, porque aquí hay un fenómeno que también tenemos que abarcar, que es el fenómeno es la familia, ¿sí? Un poco lo que comentaba Jorge respecto a esta posibilidad de que, bueno, ¿en qué momento se le aplicó tal o cual tratamiento sobre el proceso de evolución de una persona con estas características? También tiene que ver con la fantasía y con la ilusión del padre. ¿Sí? Padres, sí. Es decir, yo me he encontrado con muchos padres de familia que, bueno, invirtieron 20,000 pesos en un tratamiento X y le pregunto, ¿usted de cambios? Y mi papá me dice, sí. ¿Por qué? Porque yo invertí mucho dinero, tengo que ver cambios. ¿Sí? Entonces, tengo que ver cambios. Es decir, a mí me costó mucho esto, claro que lo veo diferente. Aunque todos los demás lo veamos igual,
para el padre de familia es una inversión y tiene que notar que algo está sucediendo. Yo creo que aquí lo más importante es determinar qué es lo que nos va a generar de alguna u otra forma un mejor bienestar para la persona con autismo. Porque aquí lo que estamos hablando es de un bienestar para la persona con autismo, ¿sí? En este sentido, y en la medida de lo posible, todo lo que estamos buscando es generar un bienestar a la persona con autismo. Ojo, pero el bienestar también incluye a la familia. Claro. En la medida en la que la persona con autismo esté mejor, la familia va a estar mejor, ¿sí? Al día de hoy, ninguna familia me ha dicho, oye, muchas gracias porque diagnosticaste a mi hijo con autismo, ¿sí? O sea, ningún padre de familia. Pero de alguna manera lo que necesitamos es bajar la ansiedad del papá, ¿sí? Y que los papás se sientan más tranquilos. Y eso no necesariamente a veces lo da la medicina, o sea, las alternativas. ¿Por qué? Porque el papá pone expectativas gigantescas sobre algo que finalmente no sucede. ¿Qué es lo que funciona? La escuela. ¿Qué es lo que funciona? Lo terapéutico. ¿Qué es lo que funciona? Lo médico, ¿sí? Es decir, también no todas las personas con autismo necesitan un tratamiento médico o necesitan un tratamiento terapéutico, ¿eh? Lo que sí necesitan es ir a la escuela. Ni necesitan lo mismo. Claro. No. Eso Yo es creo que importantísimo saberlo, ¿no? Importantísimo esa parte porque la familia es importante también tomarla en cuenta, por supuesto, Matilde. Jorge decía bienestar. Bienestar es adaptación, adaptabilidad, independencia, autonomía. ¿Qué es lo que yo busco con el trabajo día a día? Es establecer una estrategia que involucre la posibilidad de que ese jovencito o jovencita asiste a una escuela y logre lo que logran otros chicos, socializar y aprender. Que logre ser independiente, que en casa se comporte de una manera más regular, que de alguna manera comparta, se comunique, disfrute y juegue. Si yo logro eso en un tratamiento integral del autismo, lo estoy haciendo muy bien. Claro. Y el paciente está respondiendo. A veces lo hacemos y el paciente no responde, a lo mejor porque no tiene la capacidad y tengo que cambiar mis estrategias. Claro. Ahora, lo que decía Sandy, que creo que es como muy importante, que dicen, bueno, ok, ¿cuáles sí? Porque la pregunta es, o sea, no funcionan las terapias alternativas, ¿cuáles sí funcionan o cuáles yo podría acercarme y pensar que puedo tener algún resultado? Existen varias terapias que ya están Corrientes, como ¿o cómo tal avaladas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el TEACH, ¿no? Es un sistema que les ayuda a estructurarse a los chicos, les da esta oportunidad de adaptación mediante la anticipación. Ya sé lo que va a pasar, me lo explican de una manera en que yo comprenda, generalmente es gráfica, ¿no? Y entonces el chico ya no hay esa incertidumbre ante qué voy a hacer ante los cambios, ¿no? También existe el ABA, claro que la cuestión conductual es muy importante, va a haber situaciones o conductas generalmente, bueno, disruptivas, desadaptativas, que van a estorbarle al chico para que tenga ese funcionamiento y adaptación en un entorno regular. Entonces, de lo que se trata es, mediante técnicas conductuales, tratar de extinguir, ¿no?, estas conductas que le estorbarían y hacer que él adquiera habilidades de conductas que son más adaptativas, ¿no? Hay algunas otras técnicas, floor time, por ejemplo, es el trabajar en juego, en piso con ellos. Vaya, ya hay técnicas que sí están avaladas, que funcionan, que son útiles, ¿no? Pero quisiera mencionar algo importante, que yo creo que algo que da pie a que existan muchas terapias alternativas es que desafortunada o afortunadamente, no lo sé, no existe un estudio en donde yo pueda ver, el papá quisiera, ¿no?, que se le mandara a hacer un electro, una tomografía, una resonancia, y que pudiera ver, aquí está el autismo, sí señor, sí señora, tiene autismo, ¿no? Entonces, como no lo existe, como el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico de la historia del desarrollo del chico, de la observación directa del chico, de conocer al chico y cómo ha sido su desarrollo, esto yo creo que les genera mucha duda e incertidumbre. Claro. Entonces no hay una causa única. De buscar otras alternativas. Exacto, no hay una causa única, no está aquí, entonces yo voy a buscar otras maneras. Sí, claro, y si llegan y me dicen que con el agüita de Querétaro, como decía la del la mamá, el testimonio, sí. pues voy a ir por el agüita de Querétaro. Y es válido porque el papá quiere que el niño mejore. Y claro, que también lo que a las buscas es familias la les mejoría. da la tranquilidad de saber que hiciste todo lo humanamente posible por tu hijo. Ahorita, regresando al corte, seguramente los papás que están en el estudio nos van a ayudar con este tipo de comentarios, porque uno, como decía el testimonio, se voltea de cabeza. Claro, te volteas de cabeza. Bueno, pues estamos aquí en Diálogos en Confianza, vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros.
Los invito a que mañana no se pierdan el programa porque el tema es ¿qué implica el compromiso? El filósofo y teólogo francés Torralba nos explica, nos dice que el compromiso no es un valor de moda y en épocas pasadas se hablaba del compromiso como con una connotación positiva. Sin embargo, ahora pues parece que esta palabra ha desaparecido o muchas veces hasta causa en algunas personas miedo, causa dudas o pavor también. Entonces, para ustedes, ¿qué es el compromiso? ¿Es solamente con la pareja, con el trabajo, contigo mismo? ¿Qué significa para ti el compromiso? ¿Es algo positivo? ¿Es algo que contribuye a los demás? ¿Algo que contribuye con el tiempo? Háznoslo saber para que mañana participes en el programa de miércoles ¿qué implica el compromiso? Vamos ahora a un resumen de lo que se ha dicho y a un testimonio más sobre el tema del autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo infantil. Va a tener características importantes. Las tres más importantes son alteraciones en la comunicación. La segunda característica importante son las alteraciones en la socialización. La tercera característica es que son niños que van a ser rígidos, que van a tener intereses muy limitados. La gente se complica mucho al decir, no se cura. Bueno, lo primero es que habría que pensar qué es lo que se espera como una curación en psiquiatría. A lo que aspiramos es a llegar a un modelo de funcionalidad adaptada que sea capaz de confrontar los compromisos que tiene en su entorno. Es un trastorno del desarrollo. Desde etapas muy tempranas, el chico o la chica tienen una alteración en su calidad de comunicación y de socialización. Tenemos que entender de alguna manera que la forma en la que ellos actúan y que ellos viven es así y no puede ser de otra manera. Cuando hablamos del espectro, ¿sí? Hablamos de un grupo de conductas, ¿sí? Que se pueden presentar en grado, ¿sí? O mucho en términos de habilidades. Si hay un chico que está teniendo dificultades en su lenguaje o en su comunicación, tiene que ser evaluado, porque puede ser autista, pero puede tener muchos otros problemas. El trastorno autista es un problema médico. El diagnóstico es un diagnóstico médico. Claro. El experto en desarrollo infantil, él tiene que hacer el diagnóstico. Okay. ¿no? El mejor tratamiento para una persona con autismo es ir a la escuela. Soy Juan Ángel y tengo 11 años. Soy tía de Juan Ángel y cuido a Juanito porque sus papás trabajan. El tipo de autismo que tiene Juan Ángel es de alto rendimiento. Criar a Juan Ángel es un poquito complicado porque es muy enojón en algunos puntos, muy buena gente en otros y muy ingenuo. Entonces, prácticamente el estarlo cuidando, el estarlo viendo es estar atrás de él, porque luego también es muy travieso y en sus travesuras puede tener un accidente con él. Cuando le dicen a mi hermana que Juan Ángel tiene autismo, nosotros como hermanas entramos a cubrir. ¿Por qué? Porque mi hermana cae en depresión. Cuando diagnostican a Juan Ángel con autismo fue muy difícil, la verdad, cuando nos lo dijeron. Fue primero la negación y el decir por qué a nosotros nos tocó tener a un niño con ciertas características distintas. Mi hermana nos ayudó a buscar información, no a quedarnos así que buscando culpables, sino ella nos ayudó a buscar opciones y a buscar dónde pudieran ayudar al niño. Ahorita te podría decir que es una bendición tener un hijo con autismo. Al inicio fue muy difícil. Nos ha ayudado a lo mejor a nosotros de cierta forma integrarnos de forma familiar. Difícil a veces integrar a su hermanita también, porque también dice, ay, ¿por qué lo tratas si yo soy la más chica, si yo soy la niña? Entonces, a veces ese tratar de conjugar las cosas son las que se nos complican, pero pues, bueno, son de las cosas que tenemos que también nosotros saber sobrellevar, ¿no? Y saber arreglar. Cuando uno se da cuenta de lo que es esa enfermedad, pues sí es algo complicado, es muy difícil aceptarlo. Es primero pues reclamar a Dios el por qué a mí me tocó y no a otras personas, pero después con el paso del tiempo pues es muy bonito conocer a un niño así y ser su padre. Es una persona muy cariñosa, busca mucho que lo apapachen, que lo consientan. Aún así, aunque hace sus berrinches, de repente está enojado,
pero siempre busca el cariño. Entonces es algo muy, muy bonito, diferente, pero muy, muy bonito. Bueno, pues ya estamos de regreso y una vez más le agradezco a esta familia, por supuesto, por su testimonio. Y aquí tengo también a muchas familias que nos quieren platicar. Por ejemplo, Miguel, ¿cómo Miguel estás, Ángel Miguel? Ponce. Bienvenido. Les presento a mi hijo, Miguel Ángel Ponce González. Él tiene autismo con un atraso mental leve. Actualmente tiene 21 años. Sí ha socializado mucho, a base de estar con él trabajando y trabajando. Actualmente se le atiende en el Centro de Salud CISAME. Ellos nos han ayudado muchísimo, concursos para los padres y orientación. ¿A qué edad te lo diagnosticaron? A los 3 en el Navarro. Después, posteriormente estuvo hasta los 16 años y de ahí lo pasé al CISAME, en el cual se le sigue atendiendo. Okay. Oye, ¿y él es tu único hijo? Tengo otro de 19 años que está bien y una hija mayor. Mayor que él. Y entonces, bueno, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que quieres que logre? Él, pues, que se socialice más, que haya más atención. No nomás que se les atienda a los niños de una edad de, como en el Teletón, hasta los 10 años. O en el Navarro hasta los 18. Hay gentes con autismo más grandes, claro, ¿verdad? Y debe de haber más orientación, más comprensión hacia ellos. ¿Y hacia los papás qué opinas? A los papás concursos, a los maestros, orientación. Ok, muchísimas gracias, Miguel, gracias por estar aquí, gracias por venir. Gracias. Y bueno, por acá tengo a ¿Tania? Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás, Tatiana? Bien, gracias. Tú tienes 2 hijos. Yo tengo 2, uno de 4 y otro de 6 años. Me diagnosticaron al primero a los 3 años. Él desde el principio yo notaba cosas diferentes. En cuanto al segundo, él hablaba y todo, y al año y medio se me apagó. Dejó de hablar, de mirarme, muchas cosas. Y los maestros me decían que imitaba al grande, pero el grande jamás tuvo los mismos características que el otro. Eran totalmente diferentes. ¿A qué edad te diagnostican al segundo? Al año y medio. Al año y medio. Ajá. Actualmente tienen 6 y 4. Oye, ¿y cómo es tu vida con 2 niños que tienen autismo? Pues sí es diferente a las mamás comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, una mamá normal, se podría decir que ella planea su fin de semana, ¿no? Y yo no. Yo mi fin de semana planeo para qué es lo que voy a hacer toda la semana, ¿no? Terapeutas, especialistas, ver dónde lo tengo que llevar a comer, porque no en cualquier parte pueden comer. ¿Por qué no pueden comer en cualquier parte? Porque la gente como que se pone mal. No es tolerante. Tengo que buscar un lugar donde ellos puedan jugar, donde no haya tanta gente. Es muy difícil, o sea, hasta el simple hecho de dormir, algo que es natural para un ser humano, es muy difícil, porque el grande no dormía nada, dormía 2-3 horas. ¿Ya actualmente cómo va en esa área? Con el medicamento logró dormir y la verdad fue muy diferente, ya estaba menos estresado, ya. En el caso particular de tu hijo, le dieron medicamento justo para dormir, que es lo que nos explicaban los doctores. Sí. A mí me gustaría preguntarles qué tan común es que en una familia haya más de una persona que tenga autismo, por favor. Hay algunas formas genéticas de autismo y hay una entidad específica que se llama síndrome de X frágil, que es específico del varón, en donde se pierde un pedacito del cromosoma X, y puede haber variantes de autismo que sean genéticas y que sean familiares. Se supone que dentro de la frecuencia de los autistas hay mayor posibilidad de que cuando hay un chico con autismo en la familia pueda existir un segundo paciente, y entonces sí se tienen que hacer estudios genéticos específicos. También desde el punto de vista sencillo, digamos, para que la gente pueda comprenderlo un poco, lo que dice Matilde es como también gemelos, etcétera, ¿no? Pero también a veces el padre o la madre pueden tener una forma atenuada del síndrome. Y puede ¿Una forma ser qué, perdón? atenuada del síndrome, puede ser un síndrome invisible, como se le llama, o síndrome inadvertido, que es un poco extraña, falta de sentido común, etcétera. Y entonces tendría un hijo con un síndrome ya mucho más claro. Esto se llega a ver y los mismos papás lo dicen. Cuando uno hace el diagnóstico dice, oiga, pues yo tengo algo de eso.
y cuando empieza uno a preguntarles más cosas, resulta que se confirma un síndrome de Asperger de tipo invisible, y en el niño es un Kanner, ¿no? O es un Asperger más marcado, ¿no? Porque también tiene grados de presentación desde la forma clínica. Entonces, en algunos casos sí es por herencia y en algunos otros no. Así es. Ok, O sea, qué pena. Personalmente Adelante. sí me ha tocado conocer familias en las que hay una persona con autismo y una persona con síndrome de Asperger, ¿sí? Entonces, son variantes y son situaciones como muy específicas, ¿no? O sea, también es importante aclarar que no es una generalidad, es decir, que no esto sucede en todas las familias, es un mínimo, ¿sí? de la población en la que encontramos dos personas con la condición dentro de la misma familia, ¿no? Dependiendo de la literatura también se habla de que en una familia donde hay un chico con algún trastorno autista, hay de un 6 a un 22% de posibilidades en que haya un segundo hijo, ¿no? Con este trastorno. Eso es importante saberlo. Por aquí tenemos a Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, tú nos quieres hacer un comentario. Pues yo tengo un hijo de casi 15 años ya, y pues sí es difícil salir. Aquí convendría, pediría más comprensión para las personas. ¿En qué sentido quisieras comprensión? ¿Qué es lo que has encontrado cuando sales con él? Te voltean a ver, te dicen que está mal educado tu hijo. ¿Qué son las cosas que él hace que produce esos comentarios? Pablo grita, produce sonidos guturales, no se está sentado mucho tiempo, él quiere correr, todo eso. ¿Y en dónde has encontrado más aceptación? La familia. En la familia. Sí. Ok. Muchísimas gracias, Gracias. Mercedes. Bueno, eso es importante. Sandy, sí, por favor. Sí, también aquí en las redes es lo que nos están diciendo. Una persona dice, claro que es un duelo, para mí ha sido muy difícil y me ha dolido mucho a mí y a toda mi familia. También Matita González dice, ¿por qué no hay centros de atención para personas autistas mayores? Siempre, habla de que están enfocados más a los niños y ella tiene un hermano que ya, obviamente, pues estos chicos van creciendo y que no han encontrado nada. No sé si ustedes conozcan alguna yo creo opción. que aquí hay una cuestión que es bien importante. O sea, nosotros como país tenemos un compromiso con los adolescentes y con los jóvenes y con los adultos, ¿sí? Se está trabajando, yo soy de la idea y yo sí creo que en México se hace un muy buen trabajo con niños, ¿sí? Ya se abarca bien, mal, regular, se está trabajando con los niños, hay mucha más conciencia, hay por lo menos una asociación de padres en cada estado, es decir, ya hay una apertura mucho más grande en términos de la atención, pero la atención está enfocada a los niños. Así es. ¿Sí? Y nos falta, y tenemos un compromiso con los adolescentes, con los jóvenes y los adultos, en términos de espacios, no nada más laborales o ocupacionales, sino desde el espacio recreativo. O sea, espacios recreativos, espacios ocupacionales, espacios laborales, ¿sí? Claro. Donde ellos puedan desarrollar sus habilidades y puedan tener una vida independiente. Entonces, sí creo que ahí tenemos un compromiso muy importante, que tenemos que todas las asociaciones no gubernamentales que trabajamos en este campo, tenemos que tirar todas nuestras estrategias hacia la inclusión de los adultos, de los jóvenes y de los adultos con autismo. ¿Cuál es la expectativa? Sobre todo porque el concepto de adulto, lo que tú dices es muy importante. O sea, el concepto de adulto es muy arbitrario. Y las instituciones gubernamentales que ofrecen tratamiento, a veces el autista dice, bueno, estuve en el Navarro hasta los 18 y luego me corrieron de ahí. Y en el Fray Bernardino no me aceptan porque soy autista. Y entonces fue un autismo en transición que mejoró, pero además de las cosas recreativas que pueden necesitar, lugares, etcétera, necesita una asesoría permanente. O sea, una especie como de supervisión tutorial. Y si el médico que lo vio de pequeño ya no lo puede ver porque en el hospital es un hospital pediátrico, es un hospital psiquiátrico, no lo aceptan porque arbitrariamente piensan que es un adulto. Y si eso aquí conlleva, o sea, si es un adulto, ¿y qué? ¿Y qué criterios tiene? ¿Es un criterio biológico? ¿Es adulto biológicamente? Sí. Pero es maduro, equilibrado, lo que sea, no sé. Eso son criterios que se tienen que modificar, porque un hospital que se hace responsable de un paciente durante su infancia debería ser responsable de a lo largo de su vida, porque ahí está el expediente. Claro, porque la expectativa de vida aparte pues es normal. Y que precisamente, Cris, nada más quisiera yo aquí agregar, porque se está trabajando en la Ley General para la Atención y Protección de las Personas con Trastornos del Espectro Autista. Entonces, bueno, pues esperemos que a partir de
de estas instancias y de un poquito el nos gobierno platicas de la ley, Sandy, surgiera. Bueno, pues ya se aprobó, es lo que estábamos platicando. Primero pasó por la Cámara de Diputados, después ya se aprobó en el Senado. Es una realidad que ahora ya bueno, pues se plantea incluso un Instituto Nacional para la atención de las personas con este espectro. Entonces vamos a ver a partir de la Secretaría de Salud. Y la ley es para sus derechos, o sea, y la ley es para apoyar a todas estas personas, a todos los que van incluidos en el espectro, a que tengan pues una protección que venga desde el gobierno. Esos son pasos importantísimos, porque, bueno, de hecho nos comentábamos en la mañana que no existe, ¿no? Todavía un lugar en el que ellos puedan acudir. Por favor. Y lo voy a poner en las redes para que la gente que tenga interés en leer todo lo que se está haciendo, pues con tiempo y con calma lo puedan ver. Perdón, pero bueno, en CISAME sí estamos viendo adultos, de hecho está aquí, se les da el seguimiento, y a los adultos de nuevo ingreso que están llegando hay talleres diseñados especialmente para ellos, entonces en CISAME pueden acudir. Ok, ahorita le voy a dar la palabra a Sandy un poquito más adelante para que nos diga exactamente en qué consiste la ley, pero a ver, Adrián, por favor, adelante. Sí, mi hija Paula tiene 8 años y desde hace 4 la diagnosticaron con síndrome Asperger, y creo que después de la devastación familiar, lo que ha sido un gran apoyo ha sido las terapias especiales. ¿Cuál terapia especial te ha ayudado? Va hacia Coconé, una escuela importante en donde le ayudan a integrarse, le ayudan a hablar, le ayudan a ir a la tienda, le ayudan a comunicarse. ¿Y ahí has visto avances? Comenzó a hablar mi hija. Para de hecho, ti eso es sí, importante. ha sido buenísimo. Muy bien. Bueno, hay que apoyarlas porque, como dijeron, es algo para toda la vida. Ok, muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Mis gemelos tienen 20 años, ellos aparecieron con una alteración a nivel neurológico. Fueron detectados a la edad de 8 años por medio del psiquiatra. Desde chiquitos, pequeñitos, en la primaria nos los aguantaron nada más como 2 horas. Uno de ellos le gusta cantar. Así como me ves, con todo y mis defectos. Cuando acudió a la escuela, se la pasó toda la clase cante y cante, a la edad de 5 años. Entonces, pues, todos los niños de ahí pues, estaban asustados, decían que qué pasaba. Y el otro se dedicó a agarrarle los útiles a los demás niños. Entonces, me decía la maestra que no los podían tener ahí. Mi esposa y yo nos sentimos realizados y nos sentimos afortunados porque los hemos visto realizarse en lo que a ellos les gusta. Ha sido mucho sacrificio en ir y venir, pero ha valido la pena. Bueno, lo que les platicaba de la ley que mencionábamos hace ratito, la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Trastornos del Espectro Autista. Bueno, pues son varios artículos, pero se habla de que va a ser una disposición del orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. Y la ley tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas en la condición de los trastornos del espectro autista mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, los mismos que son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos. Es decir, se busca su protección, su bienestar. Vienen muchísimos apartados, los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia del fenómeno autístico, es decir, que tengan autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, inviolabilidad de los derechos, justicia, libertad, respeto, transparencia, y se reconocen los derechos fundamentales de las personas y de sus familias, y vienen desglosados. Está muy interesante para que la puedan consultar ustedes en la red. Claro. Vamos a ponerles la liga. Y es un avance importante porque aparte con eso se pueden ellos secundar, ¿no? Para pedir lo que realmente tienen ahora ya derecho. Exactamente, y estamos también, tuve la oportunidad de leer lo que se ha hecho ya en otros países, en algunos países de Europa, en Argentina, en Perú, en Latinoamérica, en el caso también en Europa, en el caso de España y Dinamarca, y hay grandes avances. Entonces, bueno, ojalá que para allá estemos copiando este tipo de opciones, ¿no? Muy bien. Pues bueno, por aquí tenemos a Carla. Carla, Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo un niño de 8 años. A mí, la verdad, el mejor consejo que le puedo dar a mamás es la escuela.
La escuela es esencial para estos niños. ¿En Mi qué- niño en qué escuela? ahorita está yendo a una escuela especial, se llama Coconé. Sí optaste por una escuela especial. Sí, la verdad yo no creo que México esté preparado para una inclusión escolar a estos niños a unas escuelas regulares. En primera, porque las maestras no están suficientemente informadas, a veces ni los papás estamos suficientemente informados. Entonces opté por una escuela especial. En esta escuela especial se hace un programa para cada niño, dependiendo de las habilidades que ellos van desarrollando individual. de manera individual. Entonces eso es bien importante Claro. porque ningún niño es igual. Si niños regulares no son iguales, los niños con autismo tampoco lo son. Él ya ahorita habla, él empezó a escribir, ya identifica los números hasta el 30. Entonces yo creo que al trabajar con ellos, llevarlos a la escuela y trabajar en casa y estar con ellos es muy importante. Mi niño estuvo medicado, ahorita ya decidimos retirárselo el año pasado. Pero la medicina era ¿por qué razón? Pues según me decían que era para que él tuviera más periodos de atención. Pero yo tenía mucho miedo de quitárselo, me atreví, se lo quité y mi niño avanzó y sigue avanzando. Entonces es trabajo, es trabajar y trabajar con Ahora, ellos. eso sí sería importante puntualizar que esas decisiones hay que tomarlas en conjunto con el médico, ¿no? Si nos quieren decir, por favor. Sí, evidentemente el tratamiento médico debe personalizarse igual que el tratamiento educativo. Y muchas veces yo coincido con la señora que primero necesitamos probablemente insertar al chico a un sistema que le enseñe cómo funcionar. Y a veces son transitorios los pasos por escuelas de educación especial o escuelas de entrenamiento especial para que después se inserten a las escuelas normales o regulares, en donde tiene que haber cierta buena disposición y entrenamiento del pedagogo. Claro. Ahora, lo que hemos escuchado mucho es esto de que los papás toman las decisiones ellos solos, de repente, de seguir o no seguir un tratamiento. ¿Qué opinan de eso? Bueno, esto tiene que haber una prescripción médica. Y entonces, si la mamá lo obedece o no lo obedece, va a depender ya de la actitud que ella tome. Lo primero que hay que entender, en cualquier caso, es que el niño con autismo no sabe que es autista. Eso es lo primero, ¿eh? Porque si no, no lo entendemos. Tiene muchas cosas de un niño común y corriente. Entonces, volviendo a lo de la escuela, ¿qué es lo que le proporciona a la escuela? ¿Para qué va a la escuela? ¿Para saber quién descubrió América? Etcétera. O sea, es un método informativo, es una inclusión en el mundo social, es una parte de la socialización, pero ojo, también puede haber bullying, también le pueden pegar, también se pueden burlar de él. O sea, es un entrenamiento social y también es una forma de convivencia y también es una forma de información. A mí no me preocuparía mucho que pasara de año, a mí lo que me importa es que vaya a la escuela. Claro. Porque a lo mejor puede tener una inteligencia suficiente, pero que no sea capaz de cumplir con los requisitos que pide un examen. Ok. Antes Laura, se ahorita te decía doy que la no palabra. se podían valorar psicológicamente. Vamos a oír a Karina, por favor. Hola, buenos días, gracias. Yo soy mamá de Dani, un niño de 8 años, tiene autismo, estuvo asistiendo a Coconé, me ayudaron muchísimo, es una gran escuela, creo que le dieron las herramientas necesarias para poder desarrollar otras habilidades. Lo cambié de escuela, ahorita está en una escuela pública. Me está costando mucho trabajo porque no hay sensibilidad del cuerpo docente. Yo soy como la loca que llegó a hablar de autismo. Me he preparado lo más que puedo sin querer ser como terapeuta, pero soy una mamá que me gusta difundir, hablar de autismo, porque creo que esos espacios públicos también son necesarios para nuestros niños. ¿Y cómo fue recibida esta forma tuya de acercarse a hablar del autismo en esta escuela pública? Muy bien, bueno, en Enlace Autismo y Coconé, yo agradezco mucho el apoyo que me han dado. Generan cursos y talleres, seminarios, simposiums. Yo procuro siempre estar ahí, salvo cuando el trabajo no me lo permite. Entonces yo llego a la escuela y promuevo todos esos cursos y de repente, por ejemplo, tienen ahí un psicoanalista que me dice que son alucinaciones, las crisis que muchas veces llega a tener Daniel. Y bueno, lo que me gusta de esa escuela es que puedo estar todo el día si quiero ahí, viendo para que no lo maltraten ni sufra bullying. Sé que no puedo estar pegada a él porque tampoco estoy todos los días, pero sí me ha costado mucho trabajo romper esas ideas falsas o equivocadas o antiguas, ¿no? Teorías como la de la madre nevera, en donde te dicen que tú tienes la culpa de que tenga autismo, y yo no me voy a rendir, ¿no? Yo sé que tienen que cambiar las cosas y que está en nuestras manos. También participo en Apapache-A, es una asociación de padres, estamos unidos y la verdad a mí me ha ayudado mucho estar con otras mamás que pasan y que buscamos esas oportunidades. Muchísimas gracias, y eso también vamos a ponerlo en las redes para que cualquier papá que necesite ese apoyo pues se acerque. Muchísimas gracias. Laura, querías hacer un comentario. Sí, bueno, de la mami anterior,
La parte del tratamiento en los chicos con autismo, la primera línea siempre será la parte conductual para problemas de inatención, hiperactividad. Siempre tenemos que intentar esta parte. Solo cuando vemos que ya no es posible, si estamos llevando los límites de manera adecuada, tanto papás, maestros, bueno, ya ocupará el lugar el medicamento. Ahora, respecto a retirarlo, bueno, obviamente lo ideal es que haya mucha comunicación y confianza con su médico. Esa es la parte más importante. Si no se trabaja en equipo, pues obviamente el que va a salir perjudicado es el chico. Entonces, bueno, lo ideal es yo tener la confianza con mi médico y decirle, oiga, estoy viendo esto, esto y esto, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué espero ver con el medicamento para ver que funcione, ¿no? Y juntos tomar la decisión en el sentido de, yo decidí quitárselo como mamá, ¿no? Bueno, yo le indico cómo se hace el retiro. Y respecto a lo segundo de las escuelas, desafortunadamente nuestros niños con autismo no tienen un lugar, o sea, no caben en una escuela de educación especial CAM, ¿no? Que es las escuelas de gobierno. Tampoco en una escuela regular. Entonces de pronto se encuentran en el limbo, a la deriva de a dónde voy a ir. Claro. Desafortunadamente no todos los papás tienen la posibilidad de acudir a una escuela de educación especial privada. Entonces buscan la forma de ingresar a una escuela pública con apoyo a lo mejor de USAER o de CAPEP. Pero es verdad esto, ¿no? Todavía hay mucho estigma. Hay mucho desconocimiento de lo que es el autismo y obviamente si yo desconozco me da miedo porque es la primera reacción de profesores, de papás, de compañeros. Ahora, hablando de esto que nos dices, ¿qué pasa en el interior de la República? Nos están preguntando mucho, bueno, aquí en el Distrito Federal están todas estas redes, etcétera. ¿Qué pasa en el interior? ¿A dónde pueden acudir? Hay muchos lugares. Yo creo que finalmente a nivel país hay un movimiento bien importante. Como le comentaba hace rato, ya por lo menos hay una asociación por estado. Hay ciudades, te quiero poner un ejemplo, por ejemplo, Tijuana, donde existen 5 o 6 escuelas específicamente para personas con autismo. ¿Sí? Entonces, sí hay una red mucho más amplia. Y entonces buscarlo a través de las redes sociales, a través de internet. Te encuentra la información. Quiero aclarar un poco lo que ella comentaba también, un poco sobre la parte de la educación pública. Yo creo que también como organizaciones no gubernamentales tenemos un compromiso con la educación pública. Claro. La mayor parte de la población con autismo de este país va a asistir a la escuela pública, hay que ser reales, sí, hay que ser realistas en ese sentido, y no podemos pensar que la escuela pública es mala. No. La escuela pública juega un papel importante, la escuela pública no es tan mala como a veces creemos. La educación pública ofrece un servicio, y ofrece un servicio de calidad para las personas con autismo, ya sea en un CAM, ya sea en una escuela con apoyo de USAER, o en una misma escuela regular sin la necesidad de una maestra de apoyo. Entonces, yo creo que tenemos que también quitar un poco el mito de la escuela pública. Tenemos un compromiso, insisto, de capacitación. Hay que capacitar mucho a la escuela pública, hay que quitar estas estigmas, estas ideas de lo que es el autismo o de lo que no es. Hay que capacitar a todos, ¿no? Porque yo también escribí un libro y de las escuelas que más me llaman son las públicas, las más interesadas. Entonces, la verdad es que sí están interesados y sí están al día. Lo que pasa es que a veces la población los rebasa. Las privadas casi no participan mucho en esto, es curioso. Es curioso. Donde demandan atención, piden cursos y todo, son las escuelas oficiales. Y esto sería una forma interesante porque finalmente lo que buscamos todos los que estamos aquí en el autismo, nos dedicamos a esto, es que se institucionalice todo, o sea, que a la gente no le cueste dinero. Claro. Que haya instituciones donde paguen una cantidad de acuerdo a un estudio de trabajo social. Sí, porque como estaban diciendo, se descapitalizan completamente las familias. Con llevarlo a nadar con los delfines y se acaban de dinero y en lugar de inscribirse en un club deportivo que les puede costar menos. ¿No? Nos está diciendo aquí esta mamá que cuesta 5,000 pesos llevar a nadar con los delfines, es impagable, ¿no? A ver, Mayra, ¿cómo estás? Hola, yo soy Mayra, soy mamá de una niña autista, Romina. Ella está en una escuela que se llama Aura. Y bueno, yo más que nada quise venir al programa porque tengo un problema legal con mi hija. Tengo 4 años casi con una cuestión legal. No nos han podido resolver. ¿Y cuál es el problema? Es pensión alimenticia. El papá vive en zona residencial, trae BMW, se ha comprobado, se ha rastreado, he acudido al DIF. Sisame, la doctora me hizo favor de ir a diagnosticar ahí en el vía legal, ahí con la juez y todo esto, para ver el caso de Romina, y llevo 4 años y todavía me tengo que esperar a junio para que me den nuevamente un estudio socioeconómico que me tienen que hacer a mí. Me hicieron estudios psicológicos, a la niña le hicieron estudios... O sea, ¿no hay ni siquiera una pensión provisional? Hay una pensión provisional de 5,000 pesos cuando el señor me daba 15,000 casi.
los jueces, bueno, sí hay ya una sentencia, pero el señor se ha pasado apelando, y es cosa que yo llevo 4 años. Mi hija come, mi hija respira, mi hija vive, mi hija necesita, y no sé a dónde acudir para que me apoyen y que te puedan ayudar. Y que me puedan ayudar. A ver, ¿alguno de ustedes sabe alguna alternativa? Ese es un problema muy grave, me parece, pero es común, eso no sería, eso es del ámbito jurídico legal. Necesita un buen abogado, eso es la cuestión, y algún lugar institucional donde haya unos buenos abogados que se dediquen a esto, porque esto es un papá que no quiere... Sí, y aparte no tiene que ver exactamente con autismo, sino más bien es pensión alimenticia, pero ¿sabes qué? Yo me comprometo a que acabando el programa vamos a ver si tenemos algunos datos de algunos abogados que te puedan... Sí, claro, yo lo que quiero es que Romina sea tratada con dignidad, o sea, es una niña que necesita cuidados especiales, va a una escuela especial donde pago, donde tengo que tener un coche para transportarla, precisamente por la cuestión de que gritan, ¿no? Se desesperan muy fácilmente. Entonces, 4 años y mi hija sigue sin tener económicamente lo que merece. Sí, ahorita te digo, como te digo, al final del programa te ayudamos con eso. Muchísimas gracias. Cris, Sí, aquí Sandy, lo por favor. interesante sería saber a qué instancias pueden acudir los padres de familia que tengan, la mayoría de pocos recursos económicos, además sabiendo que aún papás que trabajan y que aportan en ambos casos, a veces los recursos económicos no son suficientes para costear todos los gastos. Entonces, a ver si existen instancias de bajo costo, públicas, en fin, para poderlas recomendar. Fíjate que justamente esa es la pregunta que tiene esta mamá. A ver, vamos a... Sí. Hola, mi nombre es Mayra. Bueno, mi interés es saber si hay unos fideicomisos para larga estancia de nuestros hijos. Digo, nunca vamos a ser eternos y la juventud se nos va, ¿no? Entonces, ese es mi interés, saber dónde yo puedo buscar ayuda para a lo mejor yo ir colaborando para un futuro hacia él. De alguna manera sé que a lo mejor no va a ser autosuficiente y saber que alguien lo va a estar protegiendo. Claro. Sí. Yo quiero comentar, a lo mejor no es la respuesta concreta, pero el problema del espectro autista es un problema que es de naturaleza de salud pública, porque no son raros los pacientes que tienen autismo. Se calcula probablemente uno en cada, de 300 hasta 3,000 recién nacidos, dependiendo de la fuente que uno encuentre. De ahí que en todos los estados de la República hay por lo menos una sociedad de padres de familia con autismo, 4 o 5 escuelas. O sea, nuestra sociedad está encontrando la necesidad de unirse y de buscar grupos de familia en donde estén trabajando. Y hoy se está trabajando mucho con los niños y adolescentes. Me preocupan los adultos. Esta parte de los fideicomisos es algo que es muy preocupante porque no tenemos unos espacios, por lo menos no todavía resueltos, para los pacientes que se vuelven adultos. Tal vez hacer un juicio de interdicción cuando hay un retraso mental asociado y donde se deje a alguna persona como responsable. Pero creo que como sociedad tenemos mucho que trabajar y todas estas sociedades de padres de familia tienen que buscar espacios locales en sus estados para responder estas preguntas. Porque, por ejemplo, en algunos países de Europa, un autista puede vivir solo. Un autista de alto rendimiento o un autista de tipo Asperger. Pueden vivir solos porque hay una red social tan importante que les facilita todo. El camino a la escuela, el camino al trabajo, su casa, una trabajadora social los visita. Estamos hablando de algo que aspiraríamos en México. En México todavía eso no se da, estamos en la primera parte del autismo, a pesar de que ya hay 30 y tantos años de que existen instituciones del autismo. No es algo tan nuevo en México porque se hicieron muchas asociaciones en los años 80. No se ha divulgado tanto y no ha habido la presión para que se atienda al adulto. Eso es donde estamos ya viendo. Dice, papá, dice, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Claro. Pues va a tener que cuidar a su hermano. Sí, esa es la duda. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, ya estamos en el último bloque del programa, hablando de autismo. El próximo martes vamos a tener el tema, le pusimos este título, ¿soy la mamá que quiero ser o la mamá que quieren que sea? Esto lo estuvimos planeando y nos interesa mucho conocer la opinión de las mamás mexicanas, sobre todo en este sentido, en que
Bueno, se defiende mucho la crianza, que la maternidad es algo natural, es algo biológico. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? O por otro lado, en el tema de la maternidad, todas vamos aprendiendo, algunas pues nos cuesta más trabajo, a otras dicen que nacieron para ser mamás. Bueno, todas estas ideas que como sociedad hemos ido adquiriendo se van a discutir el próximo martes. Y bueno, ustedes que nos están viendo, ¿son las mamás que quieren ser o las que la sociedad les ha impuesto o lo que les han dicho que sean? Esto el próximo martes, ¿verdad, Cris? Y ahora los invito a que veamos un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy sobre autismo. Este tratamiento es integral, es a largo plazo, involucra a muchas gentes. Existe el papel muy puntual del fármaco, de los medicamentos, cuando hay un síntoma que modular o cuando hay una circunstancia muy especial. La gran mayoría de las terapias alternativas no tienen un papel real en el tratamiento del autismo. Muy comúnmente que no existe la gente normal, perdón, pero sí existe. Y hay criterios médicos para establecer los criterios psicológicos, etcétera. Son 5 áreas, lo voy a establecer. Lo primero es que debe haber un equilibrio más o menos somero de bienestar físico y emocional. Y a lo segundo debe haber autonomía. Una persona normal tiene cierto nivel de autonomía. 3, independencia en intereses. 4, que vaya a la escuela o que reciba una terapia o que ejerza una profesión. Y 5, que es el que menos se logra, que es la socialización. Y en los autismos severos lo que procuramos es el número 1 y el número 2. Y en la medida de lo posible, todo lo que estamos buscando es generar un bienestar a la persona con autismo. Ojo, pero el bienestar también incluye a la familia. ¿Qué es lo que funciona? La escuela. ¿Qué es lo que funciona? Lo terapéutico. ¿Qué es lo que funciona? Lo médico. No todas las personas con autismo necesitan un tratamiento médico o necesitan un tratamiento terapéutico. Lo que sí necesitan es ir a la escuela. No existe un estudio en donde yo pueda ver, el papá quisiera, ¿no?, que se le mandara a hacer un electro, una tomografía, una resonancia y que pudiera ver, aquí está el autismo. Mi hija tiene síndrome de Asperger. Se lo detectaron aproximadamente hace 9 años. Fue un golpe muy duro, sin embargo no me detuve. Tener un hijo con Asperger es saber de los rituales, de la dificultad que ella tiene para relacionarse con chicos de su edad, de los berrinches, de que ella interprete literalmente lo que se le dice en algunos casos, que no entienda las bromas. Yo soy una chica que tiene 13 años, tengo Asperger. No soy anormal, soy alguien especial, pero no lo estoy diciendo como víctima. Creo que soy brillante, inteligente, sincera. Yo a mi mamá le quisiera decir que no solo quiero que me recuerde por esto, sino por los demás logros que llegue a hacer dentro de 10 años. Ser una gran persona. El Asperger es un trastorno del que nunca vas a poder curarte, pero tienes que vivir con él porque así naciste. Yo no sé qué pasó conmigo, por qué tengo esto. No lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por este testimonio y por todos, Cris, estamos recibiendo muchas llamadas. Déjame te leo rapidísimo para ya darles voz allá. Tengo un chico de 17 años, nos dice María Ramírez, él está cursando el 2º semestre de preparatoria y varios, los doctores nos han apoyado y claro que se puede integrar a los jóvenes mientras los papás estemos al pendiente con sus terapias y en su tratamiento. Pues sí es muy importante la red de apoyo de los papás. Aquí un anónimo nos dice, mi hija tiene autismo, estuvo en tratamiento y mejoró notablemente. Fíjense, ella hasta dice que estuvo en una escuela de lenguaje, aún tiene algunas secuelas, pero puede pronunciar varias palabras y dice que está estudiando en la universidad. Así que bueno, pues encontramos diferentes casos. Petra nos dice que su nieto tiene Asperger, como el testimonio que escuchamos hace ratito, bueno, ahorita, y está en tratamiento. Le gustaría saber si esta enfermedad se puede curar. Los especialistas nos hablaban de que no hay una cura como tal. Pero hay mejorías, bueno, pues, han hecho muchos tipos de tratamiento. Aquí Rosa Isela nos dice que llama del Centro Potosino de Autismo, por lo que se comentaba del interior de la República. Centro Potosino de Autismo y Alteraciones del Desarrollo AC y que están trabajando con adultos en el tema del diagnóstico y están implementando algunos métodos como el TEACH para la atención de estos adultos. Y también Marta Chávez nos dice que en casa tienen un niño de 2 años y 3 meses. Antes de que cumpliera 1 año empezó a pegar y aventar cosas de la nada. Pregunta si esto es un síntoma de autismo.
dice, ya he hablado con él y siento que sí me entiende, pero pues podría ser alguna característica. Habría que evaluarlo. Es muy Habría que arriesgado. evaluarlo. Este solo síntoma no, pero hay que evaluarlo, hay que ver pensar, otros claro, focos. sí, en eso. Sí, porque uno solo, bueno. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Concepción. Concepción, ¿cuál es tu comentario? Tengo un pequeño de 9 años que tiene síndrome de Asperger. Él entró desde un inicio en una escuela regular. En el kinder me lo diagnosticaban con un TDAH. Entonces me di a la tarea de ver a su médico familiar. El médico familiar me mandó con pediatría. Pediatría me mandó a neurología. Neurología me mandó a un centro especialista en autismo. Ahí me lo diagnosticaron con Asperger, pero a mí me ha funcionado muy bien estar en la escuela regular porque mi hijo desde el inicio, yo di el diagnóstico abierto a sus maestros. Inclusive yo he platicado con sus compañeros. Por eso ha sido la aceptación en la escuela con él, porque sus compañeros me han apoyado mucho con él. También los papás se les ha dicho qué es lo que tiene mi hijo. Ellos también no lo han aceptado. He platicado con ellos cómo me pueden ayudar sus hijos con mi niño. Y en esto, en base de la escuela, sus maestros han tenido la disposición. Sí, he llevado mucha información con ellos, inclusive he platicado mucho con ellos. También yo, o sea, esa recomendación se lo doy a los papás que tienen niños con autismo. Claro. Ahora sí es, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí es diferente cuando es Asperger, ¿no? Es más fácil que se integren o no. Tiene muchas presentaciones el Asperger porque no tiene solución de continuidad ni con el Kanner ni con el normal. Eso es importante, o sea, va trascendiendo la sintomatología de una manera muy imprecisa y entonces se puede presentar dependiendo de la flexibilidad de la lógica que tenga. Puede ser una lógica muy rígida, puede ser una lógica flexible o puede haber ausencia de lógica, esto es curioso. Y en algunos aspectos va progresando cada vez más adaptado, más funcional, como cualquier persona común y corriente, pero se le detecta nada más por la falta de interacción social. Son muy ingenuos y funcionan en la sinceridad radical. Este es un territorio interesante en el autismo, claro, que es sinceridad radical o simulación. La gente común y corriente simula, todo lo que hace es simulación y hay muy poca sinceridad radical. Este es un tema amplio porque implica honestidad, etcétera. ¿Cuándo se usa la sinceridad? ¿Para qué tipo de proposiciones? ¿Cuándo queremos ser, no decir la verdad, porque el tema de la verdad y la mentira es equívoco en todos los casos? No digas mentiras, mijito, y quién sabe qué están pidiéndole que diga, ¿no? Pero en el autismo veríamos una transición de la ausencia, indiferencia, sinceridad radical y simulación. Serían niveles de mejoría o de funcionalidad. Y entonces en el Asperger lo que predomina es la sinceridad, que se toma como ingenuidad o literalidad en muchos casos, no en todos. Y esto también va a depender del tipo de funcionamiento que tengan, pero casi siempre lo que hay es una falta de empatía en la socialización. Ok, espérate. Hola, bueno, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Zoila y él es mi hijo Gustavo, tiene 14 años. Actualmente está en un CAN secundaria. A mí mi preocupación ahorita es exactamente la adolescencia. Él ahorita está en CAN secundaria. Mi preocupación primero era pasar de primaria a secundaria. No teníamos secundarias. Era eso exactamente, que no teníamos secundarias. Ahora ya tiene. Ahora actualmente en Iztapalapa existen 3 secundarias, de las cuales son secundarias para toda la población, y de cual en la secundaria de él ahorita no hay salones siquiera para que estén ellos, están en una sala de computación. Ahorita mi preocupación es cuando él salga de secundaria, ¿qué va a pasar? No tenemos preparatorias, no conozco hasta ahorita, no conozco una preparatoria donde puede, ahora que él salga de secundaria, ¿a dónde lo vamos a ingresar? Quizás hay escuelas de paga que nos puedan apoyar, nos puedan ayudar. A lo mejor hay una preparatoria que acabo de conocer que está por Coyoacán. Yo vivo en Nezahualcóyotl. Entonces, imagínense, si me cuesta trabajo llevarlo a las terapias a CISAME, él está ahorita en CISAME, está yendo a terapias. Ahorita hay una ley. Claro. Ahora, esto de la ley posiblemente sea una forma de empezar a abrir estos espacios. Vamos a ver qué dicen los especialistas. ¿Quién hace algún comentario? Perdón, sí existen bachilleratos, son escasos, eso sí es una realidad. Yo tengo conocimiento y hasta eso mediante las mamás que me comentan de 3 bachilleratos, pero
bueno, 3 para todo el Distrito Federal, como dice la mamá, viene de Iztapalapa, pero son de educación especial en general, no es únicamente para chicos con autismo. Y en algunos se maneja sistema abierto y en otros sí es un sistema presencial. Claro. Bueno, pues lo que es importante es que escuchemos las preocupaciones de las mamás para que queden ahí como una petición, ¿no? Por favor. Adelante. Bueno, mi nombre es Evelyn, yo tengo un hijo de 13 años, está diagnosticado con Asperger. A él lo diagnosticaron en Sisame a los 8 años, le diagnosticaron un 97%. Ahora hace rato yo escuchaba que hablaban de la genética, ¿no? Yo siento que en mi familia hay genes de autismo, aunque no en sí sean todos autistas, ¿no? Por ejemplo, tengo un hijo que tiene 14 años, es un año más grande que Axel, y él de chiquito tenía un lenguaje muy propio, muy formal, no ha socializado mucho. A él yo no le tomé mucha atención porque el que no hablaba era Axel. Axel era el que giraba, Axel se balanceaba, y Cristian sí socializaba, pero muy poco, ¿no? Yo no tomé mucha atención a Cristian. En toda la escuela, ¿Qué edad tiene hoy Cristian? Cristian tiene 14. ¿Y ya te lo diagnosticaron? No, yo a él no lo he diagnosticado, tengo 4 hijos. Mis 4 hijos tienen un lenguaje formal, Axel ahorita pues ya habla, pero por ejemplo, ¿no? Yo también soy un poco sociable, sí socializo, sí tengo amistades, pero soy muy selectiva. O sea, tu duda es si esto viene de ti, si es tu herencia. Sí. ¿Hay posibilidades de saber eso? Habría que hacer un estudio Sí. serio, formal, porque a cualquier opinión ahorita es muy arriesgada. Sí, es muy aventurado esa parte. Tal vez cuando hay más de un individuo en una familia y son 2 varones, se tendría que acercar a un genetista y buscar el que se hiciesen estas pruebas genéticas específicamente para buscar el denominado X frágil, entre otras alteraciones genéticas que se pudiesen encontrar. Hay una, sí, perdón, sí lo hay. Yo tengo 3 primos por parte de la familia de mi mamá, no fueron diagnosticados, bueno, es largo de contar, pero cuando nos dieron pláticas ahí en Sisame, yo me acuerdo que cuando daban nos iban diciendo autismo severo y daban las características, yo y mi mamá volteábamos a vernos y decíamos Pepe. Y luego seguían con el autismo moderado y decíamos, pues Sergio. Ya después cuando llegan al autismo de alto rendimiento, pues Alejandro, ellos 3 son hermanos. Su papá de ellos, que es mi tío, hermano de mi mamá, es un genio, es muy inteligente, pero está aislado en su cuarto. Yo no digo que tenga autismo, pero sí es muy, muy, muy inteligente. Oye, pero fíjate, es interesante esto que dicen los especialistas, ¿no? Porque dicen que es muy común que suceda a veces en las familias y que puede haber esta herencia. Bueno, y mi hermano. Y tu hermano también. Tengo un hermano, sí logró casarse. ¿Del lado materno? Sí, pues desde el lado materno. De pues hecho, sí. mi mamá también se aísla, o sea, sí, también socializa, pero igual es de las que está en la fiesta y corre a su cuarto. Pues sería interesante hacer un estudio de toda la familia. Yo tengo yo sí quisiera hacer un comentario al respecto, que también creo que es bien importante. Sí, tendríamos que, o sea, sí es bien, o sea, es fundamental ver todo el cuadro conductual. ¿Sí? O sea, no podemos irnos por una conducta y pensar que por eso hubiera todo este proceso, un poco lo que está señalando ella. Ella tiene el antecedente de sus hijos y entonces a lo mejor ya dentro del ámbito familiar comienzan a darse cuenta de ciertas características, pero no por una característica estamos marcando todo el proceso. Claro, aquí habría no que, hay que poner obviamente, etiquetas, exactamente, por favor. habría que analizar todo el contexto, ¿no? Porque hay que quitar mitos. Uno, este mito de que las personas, por ejemplo, con Asperger son genios. No todas las personas con Asperger desarrollan habilidades geniales. Y por ejemplo, hemos platicado muchas veces también en este programa de las personas que son introvertidas y tal vez no son tan sociales o no tienen autismo, no habría que ver. Tú tienes una duda sobre una escuela en particular. Bueno, tengo una duda de un instituto que está en Aguascalientes que se llama Glenn Doman. No sé ustedes qué tengan al respecto. Sí, bueno, el Instituto de Glenn Doman fue inicialmente, las terapias de Glenn Doman fueron inicialmente desarrolladas para parálisis cerebral infantil. Son terapias en donde los pacientes reciben un entrenamiento motor muy intensivo, en donde hacen una serie de patrones cruzados, gateo, caminan, y se han estado utilizando para otro tipo de discapacidades,
pero inicialmente el trabajo de Glenn Doman es para parálisis cerebral. Surgió en Filadelfia, ¿no, doctora? Sí. Ahora, yo quiero decir algo que creo que me genera a mí un poco de confusión. Sí, por favor. Decir Asperger es decir una variante de autismo probablemente de alto rendimiento. Hay alguna clasificación actual, la del DSM-5, que dice que ya no existe ese término. Lo seguimos utilizando para hablar de una variante de autismo de alto rendimiento. Entonces tendríamos que utilizar, ya no usar la palabra y usar la palabra de autismo de alto rendimiento. O sea, lo que yo quiero es, no es algo diferente, es un autismo de alto rendimiento que se le ha denominado Asperger, pero que el día de hoy, a partir del 2013, en la clasificación de las enfermedades mentales del DSM-5, desaparece como término. Hay una gran controversia en cuanto al DSM-5 porque hay muchos puntos que son... Sí, pero desaparece. Desaparece para unos, para otros no. Sí, claro. Oye, tenemos un último comentario de una mamá, que ya estamos al final. ¿Tú quieres decirle algo a todas las mamás? Más que nada sí, somos un gran grupo. En general, todos nos unimos por una misma causa. En sí somos una sola familia. Y decirle a las mamás que le echen ganas, porque es un proceso duro, sí, es muy difícil, sí, pero aquí estamos. Hay mamás que tienen hijos de adolescentes. El mío tiene 6 años, pero estamos aquí. Todos los días. No se den por vencidas. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Y bueno, sí, Sandy, por favor. Rapidísimo, aquí nos dice Luis Rodríguez que para la mamá que preguntó sobre la preparatoria, él dice que hay una preparatoria abierta para personas con discapacidad CAED. Entonces, te paso el dato. Y bueno, pues muchísimo hablan de esto, de los apoyos entre padres, de las redes de apoyo entre padres. Eso es fundamental. Que se pasan una idea, un tip, una recomendación de unos que con bueno, otros. aparte nosotros que hacemos programas sobre muchísimos temas, sí les queremos decir que sí notamos el apoyo en este caso en particular. Es muy impresionante, hay redes fuertes, siempre que hay un programa sobre este tema se nos lleven al foro como hoy. Me da muchísimo gusto y bueno, me da mucha pena no haber podido entrevistar a todos, pero a la mayoría pudimos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí, por darnos su tiempo, por darnos su expertise y bueno, pues gracias al público que vino el día de hoy y gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.